Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Rodríguez, y estoy aquí para invitarlos a divagar un poquito conmigo. Eh, Resulta que supongo que muchos de ustedes, al igual que a mí, empiezan a hablar de un tema y esto te va llevando a otro tema y de repente vas saltando de un tema a otro y como por arte de magia llegas al mismo tema, al tema inicial y concluyes, o a veces no, o a veces simple y sencillamente sigues ligando de un tema a otro. Bueno, pues así es un poquito mi vida. Entonces, pues esto es Divagando con Fer y los invito a divagar a todos ustedes. Muchas gracias por, pues, empezar conmigo esta aventura. Vamos a jugar un poco pues con un poco quiero compartir mi mundo interior, que a lo largo de la vida he acumulado un montón de cosas que a veces creo que pues simple y sencillamente vale la pena compartir, y pues esto es nada más para entretenimiento y diversión. Espero puedan acompañarme y que me hagan comentarios y podamos empezar un diálogo. Bienvenidos a Divagando con Fer. Ok. ¿Se han puesto a pensar o se han dado cuenta que somos la única especie en este planeta que cocina? Es decir, todos nosotros comemos, todo ser vivo come. Si nos vamos a hace millones de años, creo que son aproximadamente 4.500 millones de años que surgió la vida en este planeta, pues eran como seres unicelulares, estas bacterias, estas primeros seres vivos. ¿Cómo se alimentaban? Pues al final toman la energía del sol y así se van alimentando y se van reproduciendo y se van reproduciendo. Y la forma en que comen los seres unicelulares, pues básicamente tiene que ver con consumir algunas proteínas o bien energía solar. Entonces, pues bueno, la vida fue evolucionando y nos convertimos en estos seres pluricelulares súper complejos. Estamos vinculados con todas nuestras células, o sea, pero es impresionante los millones de células que tenemos, que son unas muy específicas en el cerebro, otras muy específicas en los ojos, en el hígado, en el intestino, en nuestros músculos, nuestro sistema óseo, nuestro sistema nervioso, en la sangre, en fin. Tenemos un sistema de millones de células que son seres vivos con y a pesar de nosotros. Es un poco extraño porque nos las tenemos pero no somos conscientes de ello. Sin embargo, la vida nos llevó a alimentarnos para poder subsistir y poder perpetuarnos. No vamos a hablar ahorita de la reproducción, solamente de la alimentación y la supervivencia. Entonces, para sobrevivir, acá atrás miren unas plantitas, ellas necesitan luz de sol, también necesitan los minerales y la humedad, necesitan humedad y minerales que les da la tierra. Si nosotros vemos a otros mamíferos, pues bueno, son muy similares a nosotros, los mamíferos, pero también los reptiles o el mundo animal. Los hongos son otro universo muy extraño que también se alimentan de la materia en descomposición y de proteínas en descomposición, pero hay otro universo que la verdad desconozco totalmente, que es el mundo de los parásitos. En fin, la vida encontró para sobrevivir, alimentarnos, y nos regaló una cosa que se llama comer. Nosotros le decimos comer. ¿Qué es comer? Pues el acto de alimentarnos, y lo hacemos a través del sistema digestivo y no sé ustedes, pero a mí me encanta comer. Me encanta comer. Soy una glotona profesional. Fíjense la sofisticación que la vida encontró en estos mamíferos, por lo menos en nosotros. Desconozco si lo...
Estoy segura que otros mamíferos también tienen así las papilas gustativas muy... Tenemos alrededor de 2.000 a 10.000 papilas gustativas. Conforme vamos creciendo, se van modificando y van madurando. Los niños tienen como a flor de piel todas las papilas gustativas y bueno, hay sabores que les son muy difíciles de procesar. En mi caso, pues bueno, que ya soy una adulta, pues no sé cuántas papilas gustativas tenga realmente funcionando, pero estas cosas que tenemos en la lengua nos permiten percibir los sabores, algunos muy familiares, otros totalmente ajenos a nosotros, a nuestra cotidianidad, porque ningún sabor nos es ajeno. Hay sabores básicos, lo ácido, lo dulce, lo amargo, lo salado, que en fin lo podemos combinar y en realidad cada cosa tiene su propio sabor y nuestras papilas gustativas son capaces de distinguirlas. Y si nos entrenamos, podemos distinguir incluso los sabores de diferentes chiles, vinos, quesos, y eso va acompañando con los olores. Entonces, los olores están muy vinculados con el sistema digestivo porque nos invitan a comer, nos invitan a saborear, nos invitan a alimentarnos. La vida nos regala el acto de comer, pero además que se convierta en algo total y completamente placentero. ¿No les ha pasado que van caminando y de repente sienten el olor al carbón encendido e inmediatamente salivas? Bueno, a mí sí me pasa. Salivamos inmediatamente cuando olemos el carbón. Nos es muy difícil negarnos a una carnita asada. Bueno, para aquellos que seguimos siendo omnívoros, yo entiendo que hay humanos o Homo sapiens que han decidido pues no consumir proteína animal y está bien, pero de todas maneras yo creo que les cuesta mucho trabajo negarse a salivar cuando huelen el carbón. Y eso me lleva a mí a carne asada, pero no solamente la carne, también puedes asar, bueno, en el caso de aquí de los mexicanos que asamos los nopalitos o los pimientos o la cebollita, según la latitud y la longitud donde te encuentres, pues bueno, los distintos olores que desprende el carbón. ¿No les pasa que cuando pasan por una panadería y el pan recién horneado es un aroma totalmente embriagador y prácticamente irresistible? ¿Qué cosa? El pan es de las cosas más extraordinarias que hemos ido desarrollando. Todo es una mera sofisticación para alimentarnos. Y el olor es extraordinario del pan. Otro olor que es así totalmente embriagador y que te va a llevar a un vino o a una cerveza, que ese es otro tema, son los ajos fritos. El ajo frito es una cosa que también se vuelve como irresistible. Sientes el olor al ajo sobre un sartén con aceite y también salivamos. Es una cosa espectacular. Todos esos olores son resultado del proceso de cocinar. ¿Y qué es cocinar? Según Larousse Cocina, cocinar es preparar los alimentos para que puedan consumirse y sean apetitosos. Muy bien. ¿Pero qué implica cocinar? Toda mi vida he convivido con animales. Toda. Generalmente perros y gatos. Siempre mi vida ha estado acompañada de perros y gatos, pero también en algunas ocasiones, pues, los animales que hay en el entorno. En mi caso, en este momento hay ardillas, hay cacomixcles, un sinfín de insectos. Hay lagartijas, hay salamandras, sapos,
de estas cosas, saltamontes, caballos, vacas, borregos. Todos estos que acabo de mencionar son animales y se alimentan. Todos. En un estado salvaje, pues los animales también se alimentan, ya sean de plantas, ya sea de otros, de insectos o de otros animales que cazan. Aquí tengo el festín matutino de la cosecha de aguacates y guayabas que las ardillas que viven aquí en el jardín arman así una fiestota matutina y traigo ahí un rollo con las ardillas y la casa de los aguacates porque, bueno, la cosecha más bien, porque estas alcanzan los aguacates más que están en la copa del árbol y que pues ya nos es casi imposible o es muy riesgoso subirnos al árbol para cosecharlos. Pero estas hijas de su madre, o sea, les dan una mordida y luego los tiran, entonces me dejan una bola de aguacates cosechados y mordidos, que siempre tengo la duda de qué hacer con ellos, si ponerlos a madurar y consumirlos, o hacer aceite de aguacate o qué. En fin, el caso es que estas ni siquiera esperan que el aguacate quede maduro. De las guayabas ni hablar, estas desgraciadas ni siquiera nos dejan probarlas, así a todas les dan. Y no solamente las ardillas, también son los pájaros. ¿No les ha pasado que ven a los pajaritos que andan brincoteando y pican el suelo? Yo siempre digo, ¿qué putas estarán comiendo? ¿Qué recogen del suelo? ¿Qué será eso que no veo? ¿Serán hormigas? ¿Será qué? El punto es que con las mascotas ocurre que estas, bueno, yo creo que con la convivencia con nosotros, pues sus paladares, sus papilas gustativas también han ido evolucionando con nosotros. Y los perros sobre todo, o sea, o los gatos, dependiendo del gato, te miran con cara de, uy, por favor, me das un cachito, mira, qué rico, yo jamás he comido algo así, ¿me dejas probarlo? Y les das un pedacito y lo engullen de una manera tan veloz que ni siquiera, bueno, me da la impresión que no lo saborean, pero babean, 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 ¿no? Entonces, ellos tienen un alimento diseñado o habrá quienes les preparan la cocina a sus mascotitas, digo, la comida a sus mascotitas, pero en realidad estos cuates se van a comer lo que les pongas enfrente. ¿Y qué pasa? Que nosotros somos la única especie que cocina. Ninguna otra, o sea, yo no he visto o he sabido de un delfín que se ponga a preparar a sus peces. A lo mejor habrá animales que maduren a sus presas, ¿no? Y las dejen que medio se pudran y se las coman, pero hasta ahí. Entonces somos la única especie que cocina. ¿Pero qué implica? ¿Qué implica que seamos los únicos que cocinan? Por lo menos hasta ahorita. Y hablo del entorno de la vida que conocemos en este planeta, porque ya será otro tema si hablamos de la vida en otros planetas y las posibilidades infinitas que puede haber, y pues no tendrían por qué siquiera parecerse a nosotros por la manera en que hemos ido entendiendo la vida, aunque, bueno, ya será otro momento de discusión, aunque pues bueno, la vida surge a partir de que las proteínas son un rollo químico con la física y la química, no sé qué madres hicieron, crearon las proteínas y el ADN y esto generó vida. Pero bueno, eso es un tema que ahorita no voy a entrar. ¿Qué implica cocinar? Hace poco recibí una visita y la verdad es que a mí me gusta recibir a las personas que vienen por la circunstancia que sea a visitarme. Y lo primero que pensé es, voy a prepararles algo rico. Calculé que llegaban a la hora de la comida y pensé, bueno, vienen del trayecto, de salir de la ciudad, de llegar aquí al pueblo, bla, bla, bla. Y dije, voy a prepararles y la memoria, o sea, me llevó a uno de mis platillos favoritos de toda la vida.
se llama ropa vieja. No sé si alguno de ustedes ha tenido la fortuna de comer la ropa vieja. Básicamente la ropa vieja es carne deshebrada con pimientos, jitomate y chícharos, ¿no? Que llevan un proceso de elaboración. Pero a mí me remonta a infancia, a mí me remonta pues como a estos momentos de la vida en que pues aprendí a disfrutar de comer, ¿no? Y bueno, tiene un nombre muy particular porque además tiene una leyenda. Resulta que cuenta la leyenda que había un señor muy pobre, muy pobre, muy pobre que no tenía que darle de comer a sus hijos. Entonces agarró la ropa vieja y la desgarró y la hizo puras tiritas y tras pedacitos y se puso a guisarla con los chícharos que tenía y con el pimiento y un poco de jitomate. Pero el santo no sé qué, la verdad es que no recuerdo el santo, se apareció, le da el milagro y la ropa vieja se convirtió en carne deshebrada, entonces pudo alimentar así a sus hijos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Tiene una parte, o sea, un platillo que pues parece que es de origen cubano, pero tiene una tradición en México, pero también seguramente llegó desde España a Cuba y de Cuba para acá, en fin. La cosa es que me puse a preparar la ropa vieja, que tengo la idea, tengo el antojo, lo voy a compartir, reviso los condimentos, bueno, los ingredientes, reviso la receta para ver que nada me estaba faltando, que yo le estaba agregando algo, reviso el refri, la alacena, voy a la tienda, compro los insumos que me hacían falta y regreso y empiezo con todo el proceso de elaboración. A mí me gusta preparar todo desde cero, pero, si puedo de alguna manera evitar un paso, por supuesto que lo voy a hacer. Y en este mundo posmoderno que vivimos, pues bueno, ya me puedo ahorrar el despapalle de poner la olla express a cocer la carne y deshebrar todo, y ya compro el paquete de la carne deshebrada. Entonces eso es ahorro de tiempo, energía y demás para mí. Pero en realidad todo lo que implica no es solo lo que yo estoy viviendo en el momento, sino está toda la industria agropecuaria, los criadores de la res. En este caso, pues bueno, ya la compré incluso deshebrada, entonces no solamente es la crianza, la matanza, la elaboración, ¿no? La cocción y deshebrar, supongo que ahora ya es de manera industrial, no tengo idea y no quiero saber cómo es, pero pues yo ya lo compré empaquetado fácil. Tenemos también los productores de los pimientos, del jitomate, pero además también está, o sea, esto es toda la industria agropecuaria. No olvidemos también el aceite, no olvidemos el gas, los cerillos, la estufa, las ollas, las palitas. Por lo tanto, es que también toda la industria petroquímica está involucrada. La industria eléctrica, porque pues usted licuadoras, toda la industria de los electrodomésticos y todas estas cosas que tenemos en las cocinas justamente para preparar esto. Y por supuesto, toda la red de comercio que hay en torno a estos productos para que yo los pueda adquirir y entonces en un lapso de aproximadamente media hora, 20 minutos, ¡prum!, yo pueda elaborar un platillo y compartir con las personas que más se me pegue la gana o simplemente echarme yo un taco, una tostada solita. Entonces estamos hablando de que hay cientos de manos anónimas, al menos en este sistema económico en el que estamos viviendo, es la mera sofisticación que hemos desarrollado para cubrir una de las cosas más primitivas e instintivas que es alimentarnos, pero además la hemos convertido en algo gozoso, en algo totalmente placentero, y esto nos lleva a la ritualización de cocinar.
A veces me imagino a los cazadores recolectores. Caricaturescamente podemos imaginar que hace 5.000 años los cazadores recolectores iban bunga, 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 cazaban al animal y lo llevaban directamente al carbón y se lo comían así todos salvajesmente. La verdad es que es una caricatura de nosotros mismos y es por mera soberbia humana, porque estos cazadores recolectores ritualizaban la acción de cazar. Hombres y mujeres se preparaban, cada quien cumplía sus funciones, su rol, dependiendo de sus habilidades y talentos. Cazar una bestia, un animal, porque además imagínense, también les tocó cazar mamuts y grandes animales, así que nosotros ya ni siquiera conocemos, pero estos antepasados nuestros tuvieron, no sé, entre la fortuna y el terror de ver estas bestias. Y además, pues el animal lo están cazando. Se ritualiza eso. Imagínense lo que era para un clan poder obtener un mamut. No tengo idea de cuántas toneladas de mamuts. Estaba viendo, hace poco fui a un bautizo aquí en el pueblo y hubo carnitas. No manchen con las carnitas que me prepararon para el bautizo. O sea, y obviamente no dejo de preguntar, bueno, compraron el marrano, ¿cómo le decían? El marrano pesaba 100 kilos, solo un marranito para unas aproximadamente, ¿qué éramos? Yo creo que unas 50 personas, a lo mucho 30, entre 30 y 50 personas, que nos dimos el festín con un marranito de 100 kilos. Obviamente, pues bueno, sí, pues, hay mucha merma, porque hay huesitos, porque hay vísceras, por lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que yo sí me di un atracón de marrano. Mira, hasta salivo, nada más de acordarme. Qué cosa tan horrible. Además, aquí en el pueblo se hacen unas tortillas hechas a mano, con maíz blanco, así. Aquí la banda sigue nixtamalizando su propio maíz y hacen sus tortillas y además con la salsita. En esta región es muy común el chile manzano. Entonces, aquí para mí fue así, wow, revelador, porque, pues bueno, yo acostumbrada a la Ciudad de México, donde pues son muy específicos los chiles, las salsas, y aquí el chile manzano es como lo que más se consume. El caso es que un marrano de 100 kilos para 50 personas, imagínense un mamut. Los clanes han de haber sido de máximo 50 personas. Participaban hombres, mujeres y todo del animal debe ser aprovechado. La verdad es que un clan no puede como cocinar toda esta carne. Se conservaban los alimentos. Había métodos de conservación de alimentos. Yo me imagino a estas personas preparando los pedazos de carne envueltos en hojas de hierbas y colgados sobre la hoguera permanente, porque sí, eran cazadores, recolectores, nómadas, pero recuerden que eran estacionarios, es un nomadismo, no es que hoy viajo mañana y cada día voy viajando. Si se acaban los recursos de mi entorno es cuando migro, y hoy lo vemos, cuando los recursos no alcanzan en algunos países sudamericanos, africanos, centroamericanos, incluso aquí en México, la banda migra. La banda migra porque el recurso no les es accesible. Pero si estamos en condiciones de abundancia, permanecemos. Estos recolectaban esta carne, la ponían a secar sobre las hogueras permanentes. La cocción ya se hizo un poquito más adelante, o sea, la cocción en agua, en líquidos. Sin embargo, o sea, los hornos bajo tierra también son súper primitivos. Los pips, y ponía la carne bajo tierra con fuego, cocción lenta. ¿Qué cosa quedan las carnes así, verdad? Las barbacoas o en el sureste les llaman pips, de ahí viene el nombre de cochinta pibil, o sea, el pib es el horno de tierra. En fin, me imagino también
los primeros agricultores, cuando por fin empiezan a procesar sus alimentos y se vuelve al final estas fiestas agrícolas. Hoy día le llamamos Navidad, le llamamos el Día de la Primavera, acaba de pasar el Día de la Santa Cruz y al final era la fiesta de Tlaloc, que era la fiesta de Beltane con los celtas. Son fiestas agrícolas, comienzan las lluvias, va a haber producción para la primer cosecha, que es en verano, la segunda cosecha, que bueno, viene siendo en septiembre, octubre, y la festejamos como Halloween o Día de Muertos. En fin, hicimos a partir de la producción de nuestros alimentos, hacemos una ritualización. Somos la única especie que cocina, pero el cocinar se convierte en algo ritual, porque al cocinar no solamente es para alimentarnos, es para compartir, es para crear, es para convivir con las personas que estamos que están allegadas a nuestros corazones, a nuestras emociones. Entonces sí, somos la única especie que cocina, pero somos también la única especie que cocina para mostrar afectos, odios, agradecimiento. Ritualizamos la cocinada. Y no es solo el acto de cocinar, sino el acto de compartir, el hecho de tener abundancia sobre tu mesa, la compartes para obtener pues siempre una mesa llena con quien compartir. Entonces, pues eso es todo. Somos la única especie que cocina y espero que todos ustedes se lleven un antojo el día de hoy y se pongan a cocinar lo que más les guste, lo que más quieran compartir. Y si no saben, experimenten, porque créanme, un pan tostado o una tortilla caliente con un poquito de sal. Ay, cuando éramos chavitos que íbamos a las tortillas, porque ahora los chavitos ya no van a las tortillas. Si se fijan, ahora las tortillerías hay puro señor o señora. Pero de morritos nos mandaban, al menos en la Ciudad de México, donde crecí, era ritual ir por las tortillas y quién no iba y la primera tortilla, sal, taquito y de ahí a las maquinitas. Ese era un ritual noventero. Noventero. Eso, ir por las tortillas y compartir era comerte una tortilla y compartir en la tiendita de la esquina el tiempo y el espacio con los chicos de tu barrio, pues ya son rituales que no tenemos, pero que nosotros guardamos en nuestras entrañas, en nuestra memoria, en nuestros corazones. Entonces les deseo a todos que compartan algo. Los veo la próxima semana. Esto fue Divagando con Fer. Déjenme comentarios para ver qué podemos divagar. Un abrazo, gracias Bala, mi productor, y gracias Radio Basamento, que se convierte en mi casa. Yo soy el Laboratorio de Hadas. Por favor, mándenme allá sus correos, sus comentarios y nos estamos viendo. Chao.